Antes de continuar viendo este video, queremos advertirte que el contenido que estás a punto de presenciar es extremadamente inquietante y puede no ser adecuado para todos los espectadores. Este video explora crímenes reales, desapariciones y eventos misteriosos que han ocurrido a lo largo de la historia, algunos de los cuales involucran violencia y situaciones perturbadoras. Si eres sensible a temas relacionados con crímenes, violencia o tragedias, te recomendamos que consideres si deseas continuar viendo. Además, este video puede contener teorías conspirativas y especulativas que no están respaldadas por evidencia sólida. Es importante recordar que estos son casos reales y que las personas afectadas por estos eventos merecen respeto y empatía. Si decides seguir viendo, por favor, hazlo con discreción y compasión hacia las víctimas y sus familias. Ahora que estás informado sobre el contenido que encontrarás, si decides continuar, te damos la bienvenida a este fascinante pero perturbador viaje hacia los crímenes más misteriosos y más oscuros del mundo. Bienvenidos a un viaje fascinante y escalofriante por el mega iceberg de los crímenes sin resolver y los más misteriosos en el mundo. En este primer nivel, exploraremos las profundidades de la oscuridad, desvelando los misterios y enigmas que han desconcertado a investigadores y entusiastas del misterio durante décadas. Desde desapariciones inexplicables hasta asesinatos sin resolver, nos sumergiremos en los rincones más oscuros de la historia humana, desvelando pistas intrigantes, teorías conspirativas y enigmas sin respuesta. Cada capa de este iceberg nos llevará más allá de lo que creemos saber, cuestionando la naturaleza misma de la realidad y la verdad. Preparen sus mentes para ser desafiadas y sus sentidos para ser agudizados, porque lo que están a punto de presenciar son los enigmas que han resistido la prueba del tiempo y que continúan dejando al mundo perplejo y estremecido. Así que, sin más preámbulos, adentrémonos juntos en el primer nivel de este iceberg de los crímenes más misteriosos en el mundo. Comencemos esta escalofriante odisea hacia lo desconocido. Nivel 1. Jack el Destripador. Jack el Destripador es el apodo dado a un asesino en serie sin identificar que aterrorizó en Londres, durante el otoño de 1888. Los crímenes de Jack el Destripador se caracterizaron por la brutalidad extrema y la mutilación de las víctimas, en su mayoría mujeres prostitutas. Estos asesinatos se convirtieron en uno de los casos más famosos y misteriosos de la historia criminal. La última víctima confirmada de Jack el Destripador fue Mary Jane Kelly. Fue asesinada en la madrugada del 9 de noviembre de 1888, en su apartamento en Londres. El asesinato de Mary Jane Kelly fue particularmente brutal y macabro. Desfiguración extrema. Su garganta fue cortada de un lado a otro y su abdomen fue abierto. Los órganos internos fueron retirados y colocados al lado de su cuerpo. Su rostro también fue desfigurado de manera significativa, lo que hizo que su identificación fuera extremadamente difícil. Destrozo facial. El asesino había mutilado gravemente su rostro, al punto de que era prácticamente irreconocible. La brutalidad de los cortes en su rostro y cabeza era especialmente chocante. Escenario horripilante. La escena del crimen en su apartamento era espantosa. La sangre y los restos de Mary Jane Kelly estaban esparcidos por toda la habitación, creando un panorama aterrador de violencia extrema. Este asesinato fue especialmente impactante debido a la ferocidad del ataque y la deshumanización total del cuerpo de la víctima. La muerte de Mary Jane Kelly es uno de los aspectos más horripilantes de la serie de asesinatos de Jack el Destripador, y su caso sigue siendo objeto de fascinación y horror en la historia del crimen. Se cree que Jack el Destripador mató a al menos 5 mujeres, todas estas mujeres fueron asesinadas en circunstancias similares, con heridas extremadamente violentas. Durante el período de los asesinatos, la policía recibió varias cartas supuestamente escritas por el asesino.
La autenticidad de estas cartas ha sido cuestionada, pero han contribuido a la leyenda de Jack el Destripador. A pesar del paso del tiempo y de la investigación intensiva, la identidad de Jack el Destripador sigue siendo desconocida. Esto ha llevado a una gran cantidad de teorías, algunas de las cuales sugieren nombres famosos de la época victoriana como posibles sospechosos. Asesino del Zodíaco. El asesino del Zodíaco es un asesino en serie no identificado que aterrorizó el área de la bahía de San Francisco en California durante finales de la década de 1960 y principios de la década de 1970. A lo largo de su serie de crímenes, el asesino del Zodíaco mató al menos a 5 personas, aunque afirmó haber matado a 37 personas en sus cartas enviadas a los periódicos locales y a la policía. Además de los asesinatos, el asesino del Zodíaco también enviaba cartas crípticas y cifradas, algunas de las cuales han sido descifradas, mientras que otras siguen siendo un enigma sin resolver. Uno de los asesinatos confirmados del Zodíaco ocurrió el 11 de octubre de 1969. Paul Stine, un taxista de 29 años, fue asesinado a tiros en San Francisco, California. El asesino solicitó un viaje en taxi. Durante el viaje, el asesino disparó a Stine en la cabeza con un arma de fuego y luego arrancó una parte del cinturón de Stine antes de huir del taxi. El asesino del Zodíaco envió una carta a un periódico, incluyendo una parte del cinturón ensangrentado de Stine como prueba de autenticidad. Dalia Negra. Elizabeth Short, una joven aspirante a actriz, fue encontrada brutalmente asesinada y mutilada en un campo baldío en Los Ángeles, el 15 de enero de 1947. Su cuerpo estaba dividido en dos por la cintura, y su rostro había sido cortado en una sonrisa macabra, lo que le valió el apodo de Dalia Negra. El asesinato fue extremadamente violento y despiadado. Los médicos forenses determinaron que había estado muerta alrededor de 10 horas antes del descubrimiento. El cuerpo aparentemente había sido lavado por el asesino, tenía varios cortes en el muslo y los senos, donde le habían cortado porciones enteras de carne. La mitad inferior de su cuerpo estaba colocada a un pie de distancia de la superior, y sus intestinos habían sido metidos cuidadosamente debajo de su trasero. El cadáver había sido posado, con las manos sobre la cabeza, los codos doblados en ángulo recto y las piernas abiertas. La investigación sobre la muerte de Elizabeth Short fue ampliamente cubierta por los medios de comunicación y se convirtió en un caso de alto perfil. A pesar de numerosas pistas y sospechosos, el asesino nunca fue capturado y el caso quedó sin resolver. A lo largo de los años, ha habido numerosas teorías y especulaciones sobre quién podría haber sido el asesino de la Dalia Negra. Algunas teorías apuntan a médicos y personas con habilidades quirúrgicas debido a la precisión de las mutilaciones. Entre 1943 y 1949, en Los Ángeles se produjeron más de una docena de asesinatos sin resolver, incluida la muerte de Short, que implicó la mutilación sexual de mujeres jóvenes y atractivas. Las autoridades sospecharon en ese momento que podrían haber sido obra de un único asesino en serie no identificado. El asesinato ha sido descrito como uno de los crímenes más brutales y culturalmente más duraderos de la historia de Estados Unidos. Durante la investigación, la policía interrogó a más de 150 sospechosos, incluidos amigos y conocidos de Elizabeth Short. También se analizaron manchas de sangre encontradas en varios lugares relacionados con el caso. Algunos creen que el asesinato de Black Dahlia fue un acto realizado por un asesino en serie debido a la brutalidad y calidad ritualista del crimen. Sin embargo, no se ha encontrado evidencia concluyente que respalde esta teoría. D.B. Cooper. El 24 de noviembre de 1971, un hombre que se hacía llamar Dan Cooper, más tarde conocido como D.B. Cooper, secuestró un avión de pasajeros Boeing 727 de Northwest Orient Airlines durante un vuelo entre Portland y Seattle. Cooper amenazó con una bomba y extorsionó $200,000 en efectivo y 4 paracaídas antes de liberar a los pasajeros en Seattle. Luego, ordenó a la tripulación que volara hacia México. En algún momento durante el vuelo, Cooper se lanzó en paracaídas desde la parte trasera del avión y desapareció sin dejar rastro.
Cooper es el único caso en la historia de Estados Unidos donde un secuestrador de aviones logró escapar y nunca fue capturado ni identificado. Cooper dejó atrás varios elementos, incluyendo un paracaídas y su corbata. Sin embargo, lo más intrigante fue la serie de códigos cifrados en una carta que se cree fue enviada por él al periódico The Oregonian poco después del secuestro. Aunque una de las cartas cifradas fue descifrada por el público, la otra, conocida como el cifrado 340, permaneció sin resolver hasta 2020, cuando un grupo de entusiastas logró descifrarlo utilizando técnicas modernas de criptoanálisis. Hombre del hacha de Nueva Orleans. Fue un asesino en serie estadounidense no identificado activo en Nueva Orleans, durante un período de aproximadamente un año, desde 1918 hasta 1919. El asesino delató su presencia el 22 de mayo de 1918, cuando atacó a Joseph y Catherine Maggio mientras dormían. Utilizó un hacha que encontró en la casa para cometer el crimen. A lo largo de su ola de terror, el hombre atacó a varias personas, mayormente parejas, dentro de sus hogares, golpeándolos con un hacha que a menudo encontraba en la propiedad. Lo que hizo famoso al asesino fue una serie de cartas que supuestamente escribió a los periódicos locales, en las que se burlaba de la policía y prometía más crímenes. En una de las cartas, el asesino afirmó ser un demonio del infierno y ofreció perdonar las vidas de las personas en cuyas casas estuviera sonando jazz la noche del 19 de marzo de 1919. Esta noche se conoció como la Noche del Jazz, y la ciudad de Nueva Orleans estuvo llena de música esa noche, con la esperanza de evitar un ataque del asesino. A pesar de la intensa atención mediática y de la policía, el asesino conocido como el hombre del hacha nunca fue capturado. Se especula que podría haber sido un inmigrante italiano, y algunos criminólogos han relacionado sus crímenes con disputas de pandillas en esa época. Sin embargo, la verdadera identidad y los motivos del hombre del hacha siguen siendo desconocidos. Trampero loco del río Ratón. En diciembre de 1931, la Real Policía Montada del Canadá recibió informes sobre un trampero desconocido que vivía en las remotas montañas de Canadá, que había sido acusado de robar suministros en una cabaña cercana. Cuando las autoridades intentaron arrestar al trampero, este respondió con violencia y comenzó una fuga épica a través de las heladas y desafiantes tierras de Yukon. La persecución se prolongó durante semanas y se convirtió en una de las más largas y prolongadas en la historia de Canadá. Durante este tiempo, el trampero demostró habilidades excepcionales en la supervivencia, lo que lo ayudó a evadir a la policía en el implacable invierno de Canadá. La persecución llegó a su punto culminante el 17 de febrero de 1932, cuando el trampero fue localizado y se produjo un tiroteo. A pesar de estar gravemente herido, el hombre logró herir a un oficial antes de ser finalmente abatido. Su identidad era un misterio, ya que no llevaba documentos de identificación consigo. A través de la investigación forense y la comparación de sus huellas dactilares, se llegó a la conclusión de que el hombre abatido era Albert Johnson, un trampero de origen europeo con un historial criminal en Estados Unidos. Boy in the Box. Joseph Augustus Sarelli, anteriormente conocido como el niño de la caja, es un niño cuyo cuerpo desnudo y maltratado fue encontrado en una caja de cartón en Filadelfia, Pensilvania, el 25 de febrero de 1957. Parecía haber sido aseado y recién arreglado, con un corte de pelo reciente y las uñas recortadas, aunque había sufrido abusos físicos extensos antes de su muerte, con múltiples hematomas en su cuerpo. Además, se descubrió que estaba desnutrido. El cuerpo estaba cubierto de cicatrices, algunas de las cuales fueron quirúrgicas, sobre todo en el tobillo, la ingle y la barbilla. Se cree, tanto por la policía como por la opinión pública, que la causa de la muerte fue homicidio por traumatismo por objeto contundente.
Nadie se ha presentado para reclamarlo, ni se ha identificado a ningún sospechoso claro. Por ello su caso permanece abierto. La policía de Filadelfia inició una intensa investigación para identificar al niño y determinar las circunstancias de su muerte. A pesar de los esfuerzos considerables, el niño nunca fue identificado. No se encontraron huellas dactilares en la escena del crimen, y no se hallaron registros dentales o médicos para hacer una identificación positiva. Asesinato de JonBenet Ramsey. JonBenet Ramsey era una niña de 6 años que había ganado varios concursos de belleza infantil y era bien conocida en su comunidad. La noche del 25 de diciembre de 1996, su familia regresó a su casa después de una fiesta navideña. La mañana del 26 de diciembre de 1996, Patsy Ramsey, la madre de JonBenet, encontró una nota de rescate en la escalera de su casa y descubrió que JonBenet estaba desaparecida. Horas después, el padre de JonBenet, John Ramsey, encontró el cuerpo de su hija en el sótano de la casa. Le habían roto el cráneo por un golpe en la cabeza y la habían estrangulado. Se encontró un garrote atado al cuello. La policía inició una investigación exhaustiva. La nota de rescate, escrita en un papel de la casa, llamó la atención por su longitud y por detalles que parecían extraños. Se sospechó inicialmente de los padres, pero nunca se encontraron pruebas suficientes para acusarlos formalmente. A continuación les redactaré la nota de rescate. Escuche atentamente. Somos un grupo de individuos que representan una pequeña facción extranjera. Respetamos su negocio pero no el país al que sirve. En este momento tenemos a su hija en nuestra posesión. Ella está a salvo y ilesa. Si quieres que verla debes seguir nuestras instrucciones al pie de la letra. Retirarás $118,000 de tu cuenta. Asegúrese de llevar al banco un maletín del tamaño adecuado. Cuando llegues a casa pondrás el dinero en una bolsa de papel marrón. Te llamaré mañana entre las 8 y las 10 am para instruirte sobre la entrega. Si supervisamos que usted reciba el dinero antes, podríamos llamarlo antes para concertar una entrega más temprana del dinero y, por lo tanto, una entrega más temprana para recoger a su hija. Cualquier desviación de mis instrucciones resultará en la ejecución inmediata de su hija. También se le negará el entierro adecuado de sus restos. No le agradas especialmente a los 2 caballeros que cuidan de tu hija, así que te aconsejo que no los provoques. Hablar con cualquier persona sobre su situación, como la policía, el FBI, etc., resultará en la decapitación de su hija. Si alertas a las autoridades, ella muere. Si el dinero está marcado o manipulado de alguna manera, ella muere. Lo escanearán en busca de dispositivos electrónicos y, si se encuentra alguno, ella muere. Puede intentar engañarnos, pero tenga en cuenta que estamos familiarizados con las contramedidas y tácticas policiales. Tienes un 99% de posibilidades de matar a tu hija si intentas ser más inteligente que nosotros. Siga nuestras instrucciones y tendrá un 100% de posibilidades de recuperarla. Usted y su familia están bajo constante escrutinio, al igual que las autoridades. No intentes desarrollar un cerebro, John. No eres el único gato gordo que hay, así que no creas que matar será difícil. No nos subestimes, John. Utilice ese buen sentido común sureño que tiene. Ahora depende de ti, John. El caso fue objeto de intensa atención mediática y la policía fue criticada por su manejo del caso, incluyendo la escena del crimen y la recopilación de evidencia. Las teorías sobre lo que realmente sucedió van desde la idea de que fue un asesinato premeditado hasta especulaciones sobre un accidente que la familia trató de encubrir. En los años posteriores, el caso de JonBenet Ramsey ha continuado siendo objeto de debate y especulación. En 2016, se realizaron pruebas ADN que excluyeron a los familiares Ramsey como posibles fuentes de ciertas muestras ADN encontradas en la ropa de JonBenet. A pesar de estos desarrollos, el caso sigue sin resolverse y la identidad del asesino o asesinos sigue siendo desconocida. Este caso ha sido objeto de numerosos documentales, libros y especiales de televisión, y ha capturado la atención del público durante décadas debido a la misteriosa naturaleza del crimen y la falta de respuestas claras. Lynn Ward, el abogado especializado en difamación de la familia Ramsey, presentó demandas por difamación contra varias personas y empresas que habían informado sobre el caso.
Desaparición de Madeleine McCann. Madeleine Beth McCann, una niña británica de 3 años, desapareció el 3 de mayo de 2007, mientras estaba de vacaciones con su familia en el complejo turístico Ocean Club en Praia, Portugal. Madeleine y sus hermanos gemelos estaban durmiendo en el apartamento mientras sus padres, Kate y Gerry McCann, cenaban en un restaurante cercano con amigos. Al regresar a su apartamento alrededor de las 10 de la noche, los padres de Madeleine descubrieron que ella había desaparecido. La ventana del dormitorio estaba abierta y la persiana estaba levantada. Inmediatamente, comenzaron una búsqueda frenética por el complejo turístico y avisaron a las autoridades locales. La policía portuguesa lanzó una investigación masiva para encontrar a Madeleine. Las fuerzas del orden de varios países, incluyendo el Reino Unido, colaboraron en la búsqueda. A pesar de los esfuerzos extensos, Madeleine no fue encontrada y su desaparición se convirtió en uno de los casos de personas desaparecidas más conocidos en el mundo. El caso de Madeleine McCann ha sido objeto de numerosas especulaciones y teorías. Se han presentado diversas hipótesis sobre lo que le ocurrió, incluyendo secuestro, tráfico de personas y posibles involucramientos de personas en el complejo turístico. Masacre del día de San Valentín. Fue un violento tiroteo que ocurrió el 14 de febrero de 1929, en Chicago, Illinois, durante la época de las guerras de pandillas en la ciudad. Fue un enfrentamiento notable entre dos bandas de gángsters de la era de la prohibición del alcohol, la banda del criminal Al Capone y la banda de Bugs Moran. En la mañana del 14 de febrero, 7 miembros de la banda de Moran, junto con un mecánico que simplemente estaba en el lugar equivocado en el momento equivocado, fueron asesinados a tiros en una cochera del norte de Chicago. Los asesinos, disfrazados de policías, ingresaron a la cochera y ordenaron a las víctimas que se alinearan contra la pared antes de abrir fuego con ametralladoras Tommy Gun. La masacre fue el clímax de una sangrienta rivalidad entre las bandas de Capone y Moran por el control del mercado del alcohol durante la prohibición. La teoría más aceptada es que Capone quería eliminar a Moran, el líder de una banda rival, para consolidar su control sobre el crimen organizado en Chicago. La masacre provocó una gran indignación pública y llevó a una intensificación de los esfuerzos policiales para atrapar a los responsables. Sin embargo, a pesar de las investigaciones y arrestos, ningún miembro directo de la banda de Capone fue condenado por la masacre. La Dama de las Dunas, Lady of the Dunes. Ruth Marie Terry, también conocida como Dama de las Dunas, fue una víctima de asesinato anteriormente no identificada encontrada el 26 de julio de 1974 en Massachusetts, Estados Unidos. Su cuerpo fue exhumado en 1980, 2000 y 2013. En un esfuerzo por identificarla. El 31 de octubre de 2022, la oficina de campo del FBI en Boston anunció que Terry había sido identificado oficialmente. Su esposo, Guy Muldavin, fue nombrado oficialmente como su asesino el 28 de agosto de 2023. El 26 de julio de 1974, una niña de 12 años siguió a un perro que ladraba hasta el cuerpo en descomposición de una mujer no identificada. Los restos estaban a pocos metros de una carretera y tenían una cantidad significativa de actividad de insectos. La mujer pudo haber muerto 2 semanas antes. Uno de los aspectos más intrigantes del caso es la posibilidad de que la Dama de las Dunas estuviera relacionada con la industria cinematográfica. Algunos investigadores han especulado que la mujer podría haber sido una extra en la película Tiburón de Steven Spielberg, que estaba siendo filmada en Martha's Vineyard en esa época. Sin embargo, esta teoría nunca ha sido confirmada. La mujer estuvo a punto de ser decapitada, posiblemente por estrangulamiento. Un lado de su cabeza había sido aplastado posiblemente con una herramienta de tipo militar. Esta lesión en la cabeza fue la causa de la muerte. La mujer fue enterrada en octubre de 1974 después de que el caso se cerrara. En 2014, uno de los investigadores del caso recaudó fondos para un nuevo ataúd, porque el delgado ataúd de metal original se había oxidado y deteriorado. En 2022, los restos óseos fueron enviados a Outram,
A partir de esto se generó un perfil, ADN, que sirvió para identificar a familiares lejanos, y eventualmente identificar a la víctima. El 31 de octubre de 2022, la oficina del FBI en Boston anunció que la víctima había sido identificada como Ruth Marie Terry. Tupac y el Big. Son dos de los eventos más trágicos y controversiales en la historia del hip hop, y han dejado un impacto duradero en la industria musical y en la cultura popular. 27 de septiembre de 1996. Tupac Shakur fue tiroteado en Las Vegas después de asistir a una pelea de boxeo. Fue atacado en un automóvil mientras se encontraba en un semáforo junto a su gerente. Tupac fue llevado al hospital y murió 6 días después, el 13 de septiembre de 1996, a la edad de 25 años, debido a las heridas de bala. 9 de marzo de 1997. Christopher Wallace, conocido como The Big, fue asesinado a tiros en Los Ángeles. Fue atacado por un pistolero desconocido mientras se encontraba en un semáforo después de salir de una fiesta. Biggie Smalls fue llevado al hospital, donde fue declarado muerto poco después. Tenía 24 años en el momento de su muerte. Ambos asesinatos han sido objeto de intensas investigaciones y teorías de conspiración. Se ha especulado sobre la posible rivalidad entre las costas este y oeste del hip hop, que habría alimentado el conflicto entre Tupac y Biggie. Además, ha habido acusaciones de implicación policial y teorías sobre la posible conexión entre las muertes de ambos raperos. A pesar de décadas de investigaciones, las muertes de Tupac Shakur y Biggie Smalls siguen sin resolverse oficialmente, y sus casos permanecen como misterios sin resolver en la historia del hip hop. Vuelo 370 de Malasia. El vuelo 370 de Malaysia Airlines, también conocido como MH370, fue un vuelo comercial y internacional que desapareció el 8 de marzo de 2014, mientras viajaba desde Kuala Lumpur, Malasia, hacia Pekín, China. El avión desapareció misteriosamente, y hasta la fecha, gran parte de lo que sucedió sigue siendo desconocido. El vuelo MH370 despegó del Aeropuerto Internacional de Kuala Lumpur a las 12:41 am hora local. Aproximadamente 40 minutos después del despegue, mientras volaba sobre el mar del sur de China, los sistemas de comunicación y localización del avión dejaron de funcionar. Los controladores aéreos perdieron el contacto con el avión y desapareció de los radares civiles y militares. Inmediatamente después de la desaparición, se inició una operación de búsqueda y rescate en una vasta área del Océano Índico y el Mar del Sur de China. Sin embargo, las primeras semanas de búsqueda no arrojaron resultados significativos. Análisis posteriores de datos satelitales indicaron que el avión pudo haber cambiado de rumbo y volado hacia el sur, alejándose de su ruta planificada. Se cree que el vuelo continuó durante varias horas después de perder el contacto, lo que llevó a una expansión significativa del área de búsqueda hacia el Océano Índico. El 29 de julio de 2015, un fragmento de ala conocido como el flaperón del MH370 fue encontrado en la isla Reunión, en el Océano Índico. En los años siguientes, se encontraron más fragmentos en diversas costas africanas y en las islas del Océano Índico. Estos restos confirmaron que el avión se estrelló en el océano, pero la ubicación exacta del impacto y las razones detrás de la desaparición siguen siendo desconocidas. El caso del vuelo MH370 ha llevado a numerosas teorías y especulaciones, incluyendo la posibilidad de una acción deliberada por parte del piloto o un secuestro, problemas técnicos, o incluso la posibilidad de un accidente. Sin embargo, ninguna de estas teorías ha sido confirmada. Se llevaron a cabo esfuerzos significativos para buscar los restos del avión en el fondo del Océano Índico. Una empresa privada, Ocean Infinity, llevó a cabo una búsqueda no oficial en 2018, pero no encontró el avión. Incendio de la guardería ABC. El incendio de la guardería ABC ocurrió el 5 de junio de 2009 en Hermosillo, Sonora, México. En el incendio fallecieron 49 niños y 106 resultaron heridos, todos de entre 5 meses y 5 años de edad. Ocurrió al propagarse un incendio de una bodega contigua del gobierno del estado de Sonora.
Pero aquí no acaba la cosa. Marcia Matilde Altagracia Gómez del Campo, prima de la ex primera dama Margarita Zavala, era una de las dueñas del lugar, ya que la guardería estaba subrogada a la sociedad civil privada que ella dirigía. Y aunque se confirmó que el incendio y fallecimiento de los menores fue a causa de una negligencia en el manejo de la estancia, la familiar de Zavala quedó exonerada en todo cargo. Enseguida ocurrió el accidente. En pocas palabras, el presidente de ese entonces, Felipe Calderón, quien ya sabemos quién es ya que hemos hablado de él muchas veces, perdonó a los culpables. Se dice también que los padres de los niños que murieron no recibieron ni condolencias de los políticos y dueños de la guardería. Además, no se tocó mucho el tema, ya que hubo una cortina de humo al exponer al comediante Platanito Show haciendo viral este chiste. No, y también Michael, ahorita alguien gritó por allá Michael, yo, güey, pero lo de Michael estuvo bien cabrón. ¿Saben de qué murió Michael Jackson? De desesperación, que porque le quemaron una guardería allá en Sonora, entonces, se puso así, imagínate. Ay, no se burlen, güey, pobres chavitos al pastor, no sean culeros, no, aparte ya no hay guardería, ahora abrieron un changarrito que se llama Kentucky Fried Children, así se llama, imagínate. En todas las televisoras se hablaba del chiste del Platanito, pero no de los responsables del incendio. Asesinatos de Interkaifeck. El asesinato de Interkaifeck es uno de los casos de crimen no resuelto más inquietantes en la historia de Alemania. Sucedió en marzo de 1922, en una granja situada en Interkaifeck, un pequeño pueblo. El 31 de marzo de 1922, los 5 miembros de la familia Gruber y una mujer que trabaja haciendo labores domésticas. El padre tenía 63 años, su esposa con 72 años, su hija viuda de 35 años, los hijos de 7 años y de 2 años, y la empleada con 44 años. Todos fueron encontrados muertos golpeados con una hacha. Los perpetradores vivieron con los 6 cadáveres de sus víctimas durante 3 días. Algunas teorías sugieren que el crimen fue un acto de venganza, tal vez relacionado con disputas familiares o problemas económicos. Otra teoría sugiere que el asesinato podría haber estado relacionado con romances y problemas de relaciones en la aldea local. Se especula que el perpetrador podría haber estado mentalmente perturbado, ya que los cuerpos de las víctimas fueron encontrados de manera muy desordenada y se descubrió que el asesino permaneció en la granja durante varios días después del crimen, incluso alimentando al ganado y viviendo en la casa de la familia. El monstruo de 21 caras. El monstruo de las 21 caras es el apodo dado a un criminal que aterrorizó Japón en la década de 1980. El monstruo de las 21 caras llevó a cabo una serie de crímenes, incluyendo secuestros, asesinatos y extorsiones. El caso comenzó en marzo de 1984, cuando un hombre llamado Katsui Sasaki, el presidente de una empresa de alimentos en Japón, fue secuestrado junto con su esposa. Los secuestradores exigieron un rescate de 1 billón de yenes, lo que en ese momento era la cantidad más grande jamás solicitada en un caso de extorsión en Japón. A lo largo de 1984 y 1985, el monstruo de las 21 caras realizó varios secuestros, asesinatos y extorsiones, principalmente dirigidos a empresarios y ejecutivos adinerados. Durante sus crímenes, enviaba cartas a los medios de comunicación burlándose de la policía y desafiando a atraparlo. También enviaba productos contaminados con cianuro a tiendas de alimentos y amenazaba con contaminar productos en todo Japón. En un intento por capturar al monstruo de las 21 caras, la policía japonesa lanzó una operación masiva y sin precedentes para atraparlo. Se desplegaron miles de policías en una casa humana para encontrar al criminal. A pesar de los esfuerzos, el monstruo de las 21 caras logró evitar la captura. En 1985, el monstruo de las 21 caras abruptamente dejó de enviar cartas y llevar a cabo crímenes, lo que llevó a especulaciones sobre su muerte, encarcelamiento o simplemente a su retiro del mundo del crimen. En una ocasión, cuando las amenazas del monstruo de 21 caras de envenenar los dulces Glico y la resultante retirada masiva de productos Glico de los estantes, una cámara de seguridad captó a un hombre que llevaba una gorra de béisbol colocando chocolate Glico en el estante de una tienda. Se creía que este hombre estaba detrás del monstruo de 21 caras. La foto de la cámara de seguridad se hizo pública tras este incidente. Carretera de lágrimas.
La carretera de lágrimas es el nombre dado a una sección de la carretera 16 en Columbia Británica, Canadá, que ha sido el escenario de una serie de desapariciones y asesinatos de mujeres indígenas desde la década de 1960 hasta la actualidad. Estos casos han sido un foco importante de atención debido a la alta proporción de víctimas indígenas y a la falta de resolución en muchos de los casos. Desde la década de 1960, se han documentado más de 20 casos de mujeres, en su mayoría indígenas, que han desaparecido o han sido asesinadas en o cerca de la carretera 16, una carretera que atraviesa áreas rurales y remotas de Columbia Británica. Muchas de las víctimas eran jóvenes y algunas eran menores de edad. Estos casos han sido especialmente alarmantes debido al alto número de desapariciones y asesinatos en una región relativamente pequeña. La región donde se encuentra la carretera de lágrimas tiene altas tasas de pobreza, desempleo y problemas sociales. Muchas de las víctimas provenían de comunidades marginadas y enfrentan desafíos significativos en sus vidas. Las familias de las víctimas, junto con defensores de los derechos de los indígenas y grupos comunitarios, han estado presionando a las autoridades para obtener respuestas y justicia en estos casos. La falta de acción efectiva por parte de las autoridades para resolver estos crímenes ha sido objeto de críticas y ha llevado a un llamado constante para mejorar la seguridad en la zona y abordar las causas subyacentes de estos problemas. A lo largo de los años, se han realizado investigaciones sobre varios casos relacionados con la carretera y algunos asesinatos han sido resueltos y los culpables han sido llevados ante la justicia. Sin embargo, muchos casos siguen sin resolverse, y la impunidad persiste en algunos de estos crímenes. La carretera ha sido un símbolo de los problemas sistémicos y las desigualdades sociales que enfrentan las comunidades indígenas en Canadá, y ha llevado a un mayor debate sobre cómo abordar estas cuestiones y garantizar la seguridad y la justicia para las mujeres indígenas. Nancy Spungen. Nancy Laura Spungen nació el 27 de febrero de 1958, en Filadelfia, Pensilvania. Desde temprana edad, mostró problemas emocionales y de comportamiento, lo que la llevó a recibir tratamiento psiquiátrico y ser diagnosticada con esquizofrenia. En su adolescencia, se involucró en el mundo de las drogas y el crimen, y pasó tiempo en instituciones psiquiátricas y correccionales. Nancy se mudó a Londres en la década de 1970, donde conoció a Sid Vicious, el famoso bajista de los Sex Pistols. La pareja comenzó una relación tumultuosa y autodestructiva, marcada por el abuso de drogas y episodios de violencia doméstica. El 12 de octubre de 1978, Nancy Spungen fue encontrada muerta en el baño de la habitación 100 del hotel en Nueva York. Había sufrido una puñalada en el abdomen. Sid Vicious fue arrestado y acusado del asesinato de Nancy. Sin embargo, su propia vida estaba plagada de problemas de drogas, y él mismo murió de una sobredosis de heroína el 2 de febrero de 1979, antes de que su caso fuera llevado a juicio. Todo el caso de la muerte de Nancy Spungen ha estado envuelto en especulaciones y teorías a lo largo de los años. Algunas personas creen que Sid Vicious fue el autor del asesinato, mientras que otros sostienen que pudo haber sido otra persona. Algunas teorías sugieren incluso que Nancy pudo haberse quitado la vida debido a su propia inestabilidad emocional. Robo del Museo Isabella Stewart Gardner. En la noche del robo, dos hombres vestidos como policías entraron al museo y robaron 13 obras de arte. Los ladrones también tomaron una fina colección de objetos de arte chino. La pérdida total estimada de las obras robadas se ha valorado en cientos de millones de dólares. A lo largo de los años, la investigación ha seguido numerosas pistas y ha involucrado a diversas agencias de aplicación de la ley. Sin embargo, hasta la fecha, el caso del robo del Museo Isabella Stewart Gardner sigue sin resolverse. Las autoridades han seguido diferentes teorías y han entrevistado a numerosos sospechosos, pero ningún arresto importante ha sido realizado en relación con este caso. El museo ha ofrecido una recompensa de varios millones de dólares por información que conduzca a la recuperación de las obras de arte robadas, pero hasta ahora, nadie ha reclamado esa recompensa. Lady Di. Este caso ya es muy conocido y detallado por muchos creadores de contenido y como también en diferentes artículos muy extensos.
Aquí lo resumiré mucho ya que no quiero alargar mucho el video. El 31 de agosto de 1997, Diana, princesa de Gales, falleció trágicamente en un accidente automovilístico en el túnel del Puente del Alma en París, Francia. A raíz de su muerte, han surgido numerosas teorías de conspiración que han circulado en los medios de comunicación y en la opinión pública. El accidente ocurrió cuando el automóvil en el que Diana viajaba junto a su pareja, Dodi Al-Fayed, se estrelló contra el pilar del túnel del Puente del Alma mientras era perseguido por paparazzi. Diana, Dodi y el conductor del automóvil, Henry Paul, fallecieron en el accidente. El guardaespaldas de Diana, Trevor Rees-Jones, sobrevivió al accidente, aunque sufrió graves lesiones. Asesinato. Una teoría común sugiere que Diana fue asesinada deliberadamente por la familia real británica, debido a su relación con Dodi Al-Fayed, un hombre de origen egipcio y musulmán. Fotografías de los paparazzi. Otra teoría sostiene que los paparazzi causaron el accidente al perseguir a Diana y Dodi a través de París. Aunque los paparazzi fueron culpados por contribuir al caos. Supuesto embarazo. Algunas teorías sugieren que Diana estaba embarazada en el momento de su muerte, lo que supuestamente habría sido motivo para que alguien quisiera eliminarla. Intervención. Se ha especulado que el servicio secreto de inteligencia británico pudo haber estado involucrado en la muerte de Diana debido a su creciente popularidad y a su controvertida relación con Dodi Al-Fayed. Monstruo de Florencia. Los asesinatos del monstruo de Florencia son una serie de asesinatos en serie que ocurrieron en la región de Florencia, Italia, entre 1968 y 1985. Estos crímenes han sido objeto de una intensa atención mediática y de la investigación criminal debido a su brutalidad y naturaleza misteriosa. El monstruo de Florencia se cree que es responsable de al menos 16 asesinatos de parejas en los alrededores de Florencia. Las víctimas eran parejas jóvenes que fueron asesinadas mientras se encontraban en sus autos o en áreas boscosas. En la mayoría de los casos, las parejas eran atacadas mientras se encontraban en situaciones íntimas, lo que llevó a especulaciones sobre la motivación sexual del asesino. El asesino tenía un patrón característico. Disparaba a las víctimas con un arma de fuego y luego mutilaba los genitales de las mujeres con un cuchillo de cirugía. Esta brutalidad llevó a la especulación de que el asesino tenía conocimientos médicos o anatómicos. En un asesinato de la pareja Kravitz-Billy y Mauriot, que eran de Francia, los dos fueron asesinados baleados y apuñalados mientras dormían en su pequeña tienda de campaña en un bosque. El cuerpo de Mauriot quedó mutilado. Como el asesino había asesinado a 2 extranjeros, todavía no había ningún informe de desaparición. El asesino envió una nota burlona, junto con un trozo del pecho de Mauriot, a la fiscal, afirmando que se había producido un asesinato y desafiando a las autoridades locales a encontrar a las víctimas. Una persona que recogía setas en la zona descubrió los cadáveres unas horas antes de que la carta llegara al escritorio de Della Monica. A lo largo de los años, la policía italiana arrestó y acusó a varias personas en relación con los asesinatos, pero muchas de estas detenciones se basaron en pruebas débiles o confesiones obtenidas bajo coacción. Las investigaciones y los juicios posteriores han sido complicados y han involucrado a múltiples sospechosos, pero hasta la fecha, la identidad del verdadero monstruo de Florencia sigue siendo desconocida. El caso del monstruo de Florencia ha llevado a numerosas teorías y especulaciones. Algunas personas creen que el asesino era parte de una red satánica, mientras que otros sugieren que pudo haber sido un individuo con conexiones políticas o de poder en la región. Acosador de Westfield. En noviembre de 2018, un artículo fue publicado en una revista que detallaba la historia de una familia, los Broadus, que compraron una casa en Westfield solo para ser acosados por cartas amenazantes y perturbadoras de alguien que se hace llamar el vigilante. Las cartas afirmaban ser de alguien que había estado observando la casa durante años y que ahora estaba vigilando a la familia Broadus. A pesar de las investigaciones exhaustivas, el caso sigue sin resolverse. En marzo de 2019, los Broadus decidieron vender la casa. Cuando se cerró la venta, los Broadus pidieron a su abogado de bienes raíces que les entregara una nota a los nuevos propietarios. No les deseamos nada más que la paz y la tranquilidad que una vez soñamos en esta casa, escribieron. Adjuntaron una fotografía de la letra D del acosador. Asesino en serie de Sleepy Joel.
El asesino de Sleepy Hollow es el nombre de un violador y asesino en serie sudafricano no identificado, que se cree que es responsable de las violaciones y asesinatos de al menos 13 mujeres, muy probablemente trabajadoras sexuales. Su firma era estrangular a sus víctimas usando sus bragas, característica compartida con los asesinatos de 3 prostitutas en 2007, quienes también son consideradas posibles víctimas. El 30 de enero de 2008, un hombre de 32 años fue arrestado en Mpopomeni por supuestamente asesinar a una mujer de 30 años. El cuerpo de la mujer fue encontrado por un transeúnte en un bosque, parcialmente desnuda, con un cinturón atado en piernas y manos y heridas abiertas en la cabeza. También se alegó que podría haber sido violada. Muchos pensaron que el que arrestaron estaba relacionado con los diferentes asesinatos, pero nada fue aclarado. Big L. Big L, cuyo nombre real era Lamont Coleman, fue un influyente rapero estadounidense que fue asesinado a tiros en Harlem, Nueva York, el 15 de febrero de 1999. Tenía solo 24 años en el momento de su muerte y su asesinato sigue siendo un caso sin resolver. El incidente ocurrió cuando Big L estaba frente a su casa en el vecindario de Harlem. Fue tiroteado múltiples veces en la cabeza y el pecho. A pesar de que fue llevado rápidamente al hospital, lamentablemente no pudo sobrevivir a sus heridas y fue declarado muerto poco después. El motivo detrás del asesinato de Big L nunca fue confirmado y no se han realizado arrestos en relación con el caso. Se especuló que su muerte podría haber estado relacionada con rivalidades en el mundo del hip hop o disputas locales, pero las autoridades no han podido identificar al responsable o los motivos precisos detrás del asesinato. La muerte de Big L fue un gran golpe para la comunidad del hip hop, y sigue siendo recordado como uno de los trágicos asesinatos sin resolver en la industria musical. Fin del mensaje. El 1 de diciembre de 1948, un hombre no identificado fue encontrado muerto en la playa de Somerton, en Adelaida, Australia del Sur. En su bolsillo se encontró un pequeño fragmento de papel con las palabras Tam and Shud, que en persa significa fin del mensaje. Estas palabras estaban tomadas del libro de poemas. El libro de donde se había arrancado la página que contenía esas palabras fue encontrado en un automóvil cerca de la playa. En el libro había una serie de letras sin sentido que parecían ser un código. Pasaron por muchas cosas y por años para descubrir la identidad del hombre que encontraron muerto. En 2019 el fiscal general de Australia del Sur otorga aprobación condicional para que se exhume al hombre de Somerton para obtener una muestra de ADN. El 26 de julio de 2022, se anuncia que su análisis ADN ha identificado al hombre como Carl Charles Webb, un ingeniero eléctrico y fabricante de instrumentos nacido en Melbourne en 1905. Se especulaba que el hombre era un espía de la Guerra Fría o un amante abandonado, o que podría haber sido envenenado. Asesinato de María Marta García Belsunce. El asesinato de María Marta García Belsunce es un caso de crimen sin resolver ocurrido en Argentina en 2002. María Marta García Belsunce era una socióloga argentina de 50 años de edad, miembro de una familia adinerada y prominente en la sociedad argentina. El 27 de octubre de 2002, María Marta fue encontrada muerta en el baño de su casa en el barrio privado de Carmel, en Pilar, un suburbio de Buenos Aires. Inicialmente, se pensó que la muerte de María Marta fue accidental, ya que se encontró en la bañera con agua. La versión oficial era que había sufrido una caída y se había golpeado la cabeza accidentalmente. Sin embargo, la familia de María Marta no estaba convencida de esta explicación y solicitó una autopsia adicional. En el segundo examen, se descubrió que María Marta había sido asesinada a tiros en la cabeza. Se encontraron 5 balas, 4 de las cuales se extrajeron del cráneo de la víctima. El caso se convirtió en un misterio y la atención se centró en el círculo cercano de María Marta, incluyendo a su esposo, Carlos Carrascosa, y a otros miembros de su familia. En el proceso de investigación, se revelaron disputas familiares y posibles conflictos económicos. El esposo de María Marta, Carlos Carrascosa, fue inicialmente arrestado y acusado del asesinato de su esposa. Fue condenado en 2004, pero en 2007, la Corte Suprema de Argentina anuló la condena debido a irregularidades en el proceso judicial y la falta de pruebas concluyentes. El caso fue objeto de intensa cobertura mediática y generó una gran controversia en Argentina. La familia de María Marta ha continuado luchando por justicia y ha buscado la reapertura del caso para encontrar al verdadero culpable.
A lo largo de los años, ha habido varias teorías sobre quién podría haber sido el asesino, pero hasta la fecha quien se encuentra encarcelado es un vecino que se llama Nicolás Pachelo, que estaba ya acusado de robo en el vecindario, el día 31 de octubre de 2022. Lo condenaron por 9 años y medio, pero hasta lo que sé, le han rebajado la sentencia a 7 meses, pero siguen luchando para que sea liberado. Como este caso y los demás casos que ya hablé y hablaré, puedes buscar más información. Asesinatos del chef de hamburguesas. Los Burger Chef Murders, asesinatos de Burger Chef, es el nombre dado a un caso no resuelto de homicidio ocurrido en Speedway, Indiana, Estados Unidos, en 1978. El 17 de noviembre de 1978, 4 empleados de Burger Chef, una cadena de restaurantes de comida rápida, fueron secuestrados durante un robo que salió mal. Los empleados desaparecidos fueron Jaime Friet, 20 años, Daniel Davis, 16 años, Ruth Ellen Shelton, 17 años, y Mark Flemons, 16 años. 2 días después, sus cuerpos fueron encontrados en un área boscosa cerca de la ciudad. Las autoridades creen que los empleados fueron secuestrados durante un robo después de cerrar la tienda, y luego fueron llevados a un lugar apartado donde fueron asesinados. Las víctimas fueron apuñaladas y estranguladas. La policía también encontró signos de abuso sexual en el cuerpo de Jaime Friet. A pesar de una intensa investigación y varios sospechosos en el radar de la policía, el caso de los asesinatos de Burger Chef nunca se resolvió completamente. A lo largo de los años, ha habido especulaciones y teorías sobre quiénes podrían haber sido los responsables, pero ninguna pista ha llevado a un arresto o condena definitiva en relación con estos asesinatos brutales. El caso sigue siendo un recordatorio sombrío de un crimen sin resolver en la historia criminal de Indiana y ha sido objeto de numerosas investigaciones y documentales a lo largo de los años. A pesar de los esfuerzos continuos de las autoridades y del interés público en el caso, la identidad de los asesinos sigue siendo desconocida. El caso de John Lam. El caso de John Lam, el hombre que predijo su propia muerte el 25 de enero de 2016, un hombre llamado John Lam, de 51 años, fue hallado muerto en su casa de Fresno, California. A pesar de que se había desatado un incendio en la vivienda horas antes, su muerte no estaba relacionada con eso. Lam tenía múltiples heridas por arma blanca en la espalda y el abdomen. Lam era frecuente en el grupo de Facebook, y conocido de muchos en la comunidad activista de Fresno. En las noticias se dijo que el hombre que había sido apuñalado fue encontrado dentro de una casa en llamas en el centro de Fresno. Fue declarado muerto en el hospital y el barrio está en shock. Esto es algo raro, pero ¿saben qué otra cosa es raro del caso? John aparentemente predijo su propio asesinato y dijo que la policía de Fresno era la responsable. Esto fue lo que publicó. Corinne, ¿quieres noticias? Los policías corruptos de Fresno van a asesinarme esta semana, posiblemente esta noche. No es broma. En 2009, John Lam comenzó a denunciar un caso de corrupción policial en Fresno a través de su web personal. Alegaba que la policía estaba imponiendo multas de estacionamiento ilegales, generando millones de dólares injustamente. Lam afirmaba que un empleado del periódico estaba filtrando las direcciones IP de ciudadanos críticos con el gobierno local y la policía, en su canal de YouTube, reveló haber instalado cámaras de seguridad en su hogar para documentar el acoso. Las imágenes capturadas mostraron la presencia constante de individuos vigilando, proporcionando evidencia tangible de las intimidaciones que sufría. Estas pruebas visuales confirmaron sus afirmaciones y arrojaron luz sobre la verdadera magnitud del acoso que estaba experimentando. Este video del 16 de abril del 2015 muestra a unos tipos en una furgoneta negra que apuntan con una cámara muy extraña hacia la vivienda de Lam. Según la descripción del vídeo, se trata de una cámara térmica que el equipo del sheriff de Fresno estaba usando para saber si Lam se encontraba en su casa. Captó algunos otros momentos extraños, como autos de la policía estacionados enfrente de su casa sin motivo aparente, o policías que miraban hacia la vivienda. Mujer Isdal.
El caso de la mujer Isdal, también conocido como el misterio de Isdal, es un enigma no resuelto sobre la muerte de una mujer desconocida cuyo cuerpo fue encontrado en el valle Isdalen, cerca de Bergen, Noruega, el 29 de noviembre de 1970. El 29 de noviembre de 1970, un grupo de excursionistas encontró el cuerpo de una mujer en un área remota del valle Isdalen, también conocido como el Valle del Muerto. La mujer estaba completamente quemada y su cuerpo estaba rodeado por objetos quemados, incluidos botones y etiquetas que habían sido retirados de su ropa. La policía inició una investigación sobre la identidad de la mujer y las circunstancias de su muerte. Encontraron varios objetos cerca del cuerpo, incluidos 2 maletines, ropa interior con las etiquetas cortadas y una botella de licor. También encontraron monedas de diferentes países europeos y una pequeña libreta con anotaciones cifradas. A pesar de los esfuerzos de la policía y la Interpol, la identidad de la mujer nunca fue establecida. Se encontraron huellas dactilares en varios objetos, pero no coincidían con ninguna persona conocida. Las etiquetas de la ropa habían sido removidas, lo que dificulta aún más la identificación. La causa oficial de la muerte fue envenenamiento por fenobarbital y una sobredosis de pastillas para dormir. Se especuló que la mujer pudo haber tomado las pastillas intencionalmente o que pudo haber sido asesinada. Varios aspectos del caso hacen que sea misterioso y desconcertante. La mujer había estado utilizando múltiples identidades y pasaportes falsos. Se había registrado en hoteles utilizando diferentes nombres y nacionalidades. Además, testigos afirmaron haberla visto con varios hombres de diferentes nacionalidades en los días previos a su muerte. Existen numerosas teorías sobre la identidad y las circunstancias de la mujer Isdal. Algunos especulan que era una espía debido a su comportamiento clandestino y el uso de múltiples identidades. Otros sugieren que pudo haber estado involucrada en actividades criminales o en una relación peligrosa que la llevó a la muerte. A lo largo de los años, ha habido intentos de resolver el caso y encontrar la identidad de la mujer Isdal. En 2016, se exhumaron los restos del cuerpo para realizar nuevas pruebas forenses, pero aún no se ha revelado información adicional sobre su identidad. 2008 Atentado en Times Square. En la mañana del 6 de marzo de 2008, un individuo desconocido colocó una pequeña bomba frente a una estación de reclutamiento de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos en Times Square, ubicada en Nueva York. No hubo heridos. Una cámara de seguridad muestra al atacante andando en bicicleta mientras se acerca a la estación, desmontándose de la bicicleta y colocando la bomba, y luego acelerando poco antes de la explosión. A pesar de 15 años de investigación, las autoridades no han identificado a ningún sospechoso en el caso. Los investigadores han sugerido que el atentado puede estar relacionado con 2 atentados anteriores sin resolver en la ciudad de Nueva York. Uno en el consulado británico en 2005 y el consulado mexicano en 2007. En 2013, el FBI publicó nuevas imágenes de video del presunto atacante y anunció que se otorgaría una recompensa de $65.000 a cualquiera que pudiera proporcionar información que condujera a la identificación, el arresto y la condena del atacante. La recompensa se incrementó a $115.000 en abril de 2015, y se aumentó a $250.000 en marzo de 2023. Robo de 300 millones de yenes. El robo de los 300 millones de yenes es un famoso caso de robo que ocurrió en Japón en 1968. El 10 de diciembre de ese año, un empleado de un banco japonés fue secuestrado junto con su familia. Los secuestradores obligaron al empleado a robar 300 millones de yenes, equivalentes a aproximadamente $817.520 en ese momento, de la sucursal del banco en la que trabajaba. El empleado cumplió con las demandas y robó el dinero, que consistía en billetes de 1.000 yenes. Luego, los secuestradores liberaron al empleado y a su familia ileso. Sin embargo, el caso se complicó cuando los billetes robados estaban marcados, lo que hizo que fuera difícil para los delincuentes usar el dinero sin ser detectados. A pesar de la vigilancia policial intensiva y las investigaciones, los perpetradores del robo nunca fueron atrapados y el caso permanece sin resolver hasta el día de hoy. A lo largo de los años, el caso ha sido objeto de numerosas especulaciones y teorías, pero las identidades de los delincuentes y el paradero del dinero nunca se han revelado oficialmente. Jimmy Hoffa.
Jimmy Hoffa fue un influyente líder sindical estadounidense, conocido por ser el presidente del Sindicato Internacional de Camioneros, desde 1957 hasta 1971. Su desaparición en 1975 se ha convertido en uno de los mayores misterios sin resolver de la historia criminal estadounidense. El 30 de julio de 1975, Hoffa desapareció misteriosamente en Michigan, fue visto por última vez fuera de un restaurante, donde supuestamente iba a encontrarse con dos personas, un miembro de la mafia y un líder sindical rival y miembro también de la mafia. Después de esa noche, Hoffa nunca más fue visto. A lo largo de los años, ha habido muchas teorías y especulaciones sobre la desaparición de Hoffa. Se cree ampliamente que su desaparición estuvo relacionada con disputas dentro del sindicato y conexiones con la mafia. Algunas teorías sugieren que Hoffa fue asesinado para evitar que recuperara el control del sindicato, mientras que otras sugieren que simplemente fue eliminado por las fuerzas criminales con las que estaba asociado. A pesar de numerosas búsquedas y especulaciones, el paradero de Jimmy Hoffa sigue siendo desconocido. A lo largo de las décadas, se han llevado a cabo excavaciones y se han seguido numerosas pistas, pero ninguna ha llevado al descubrimiento de su cuerpo o a una conclusión definitiva sobre su destino. Desaparición de Amy Lynn Bradley. Amy Lynn Bradley era una joven estadounidense de 23 años que desapareció el 24 de marzo de 1998, durante un crucero por el Caribe con su familia. Amy estaba de vacaciones en un crucero con su hermano Brad, sus padres Ron y Eva, y otros familiares y amigos. El crucero hacía escala en Curazao en el momento de su desaparición. La mañana del 24 de marzo de 1998, Amy fue vista por última vez en el balcón del camarote familiar. Al regresar más tarde, su familia descubrió que no estaba en su habitación. Sus pertenencias personales, incluyendo su pasaporte y dinero, fueron encontradas en la habitación. Se cree que Amy podría haber caído por la borda, pero su familia y muchos investigadores creen que pudo haber sido secuestrada. Las autoridades de Curazao y el FBI han investigado el caso desde su desaparición. Se han seguido numerosas pistas y avistamientos, pero ninguna ha llevado a su ubicación. Algunos informes sugieren que Amy fue vista en diferentes lugares del Caribe después de su desaparición, pero estas pistas no han sido confirmadas. La familia de Amy ha mantenido una campaña activa para mantener viva la memoria de Amy y para aumentar la conciencia sobre su desaparición. Han aparecido en programas de televisión y han utilizado las redes sociales para difundir información sobre el caso. Hay algunas teorías que circulan en internet con respecto a la desaparición de Amy Lynn Bradley. Una de estas teorías era que fue secuestrada y vendida a la industria ilegal de la trata de personas en el Caribe. Otra teoría que consideraron las autoridades fue que Amy fue asesinada en el barco y arrojada por la borda. Sin embargo, la única evidencia que respalda esto es el descubrimiento de una mandíbula que llegó a la costa en una playa de Aruba. Otra teoría como tal es que se suicidió. El FBI ofrece actualmente una recompensa de hasta $25,000 por cualquier información que pueda conducir a la recuperación de Amy Lynn Bradley o al arresto o condena de las personas responsables de la desaparición de Amy. Además de esto, la familia otorga $250,000 por información que conduzca a su regreso sano y salvo, y la familia también tiene una recompensa de $50,000 por información que conduzca a su ubicación actual. Asesinatos en Colonial Parkway. Los asesinatos de Colonial Parkway fueron los asesinatos de al menos 8 personas a lo largo de Colonial Parkway en el sureste de Virginia entre 1986 y 1989. El 11 de octubre de 1986, Kathleen Thomas y Rebecca Ann desaparecieron después de asistir a una fiesta juntas. Sus cuerpos fueron encontrados en el coche de Thomas en un área boscosa. Ambas mujeres habían sido estranguladas. El 20 de septiembre de 1987, David Knobling y Robin Edwards desaparecieron después de salir juntos. Sus cuerpos fueron encontrados en un área boscosa, cerca de la misma área donde se habían encontrado los dos anteriores asesinatos. Ambos habían sido disparados. El 9 de octubre de 1988, Cassandra Ailey y Richard Cole fueron vistos por última vez cuando salían de un restaurante. Sus cuerpos nunca fueron encontrados, pero el coche de Ailey fue encontrado abandonado en la colonia Parkway. A pesar de las intensas investigaciones por parte de las autoridades locales y el FBI, los casos nunca han sido resueltos.
Se han planteado varias teorías, incluyendo la posibilidad de que todos los asesinatos estén relacionados, pero ninguna pista sólida ha conducido a la identificación de un sospechoso. Apuñalador de Skid Row. El apuñalador de Skid Row se refiere a una serie de ataques ocurridos en la zona conocida como Skid Row en Los Ángeles, California, durante 2014. Skid Row es una área conocida por tener una gran población de personas sin hogar y una alta tasa de criminalidad. El apuñalador de Skid Row fue un asesino en serie estadounidense responsable de la muerte de 11 personas en el barrio de Los Ángeles conocido como Skid Row. Utilizaba un cuchillo como su arma característica y tenía como objetivo a personas sin hogar. Aunque un sospechoso llamado Bobby Joe Maxwell fue arrestado, acusado y condenado por estos asesinatos, su condena fue anulada en 2010. Los asesinatos comenzaron la mañana del 23 de octubre de 1978, cuando el asesino apuntó a personas sin hogar cuyos cuerpos fueron abandonados en los callejones de las calles cercanas en Skid Row. Un día después, cometió un doble asesinato y continuó su serie durante varias semanas. Los testigos describieron al asesino como un hombre negro de unos 30 años con acento puertorriqueño. En enero de 1979, las huellas dactilares encontradas en una escena del crimen coincidieron con las de Bobby Joe Maxwell, un hombre de 29 años que pasaba tiempo en Skid Row. Maxwell fue arrestado en abril de 1979 después de un período en el que no se cometieron asesinatos mientras él estaba en prisión por otro delito. Durante su detención, se le confiscó un cuchillo. Fue declarado culpable y condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. El juicio de Maxwell comenzó en 1984, basándose en testimonios que afirmaban que él había confesado los asesinatos. Aunque solo fue declarado culpable de 2 asesinatos, el público y los medios lo consideraron culpable de los 11 asesinatos. A lo largo de las décadas siguientes, Maxwell se declaró inocente y presentó múltiples apelaciones. En 2010, los abogados de Maxwell demostraron que los testigos del caso habían dado testimonios falsos debido a la presión de los investigadores. Además, se descubrió que un informante había dado falso testimonio en varios juicios, lo que llevó a la anulación de la sentencia de Maxwell en 2010. Se le asignó un nuevo juicio, pero antes de que pudiera tener lugar, Maxwell sufrió un grave infarto en 2017 y quedó en coma. En agosto de 2018, todos los cargos contra él fueron retirados y fue declarado inocente debido a errores judiciales. Sin embargo, Maxwell nunca recuperó la conciencia y murió en abril de 2019. La verdadera identidad del apuñalador de Skid Row sigue siendo desconocida. Chica de la principal. La chica del Meno se refiere a una víctima de asesinato no identificada encontrada en el río Meno en Nied, Alemania. La difunta, que tenía entre 15 y 16 años en el momento de su muerte, había sido abusada físicamente y finalmente asesinada antes de ser arrojada al río, cuando fue encontrada el 31 de julio de 2001. El 31 de julio de 2001, alrededor de las 3 de la tarde, unos transeúntes descubrieron el cuerpo desnudo, envuelto y atado de una joven de entre 15 y 16 años. El cuerpo mostraba signos alarmantes de abusos prolongados, incluyendo fracturas en los brazos que habían sanado mal, cicatrices largas en las piernas, el tronco y la frente, así como marcas de quemaduras de cigarrillos. Durante la autopsia, se encontró una oreja de coliflor causada por una lesión. Se cree que la edad aparente de la niña era alrededor de 2 años menor que su edad real, ya que estaba en una etapa de pubertad típica de una niña de 13 años. Tenía problemas dentales y le faltaban las muelas del juicio. Aunque su rostro aún era reconocible, ya no se podía determinar el color de sus ojos. El cuerpo de la víctima probablemente estuvo en el agua durante 12 a 14 horas, y su asesinato ocurrió aproximadamente 3 días antes del descubrimiento. La causa de la muerte fue una fractura en 2 costillas que dañaron los pulmones y el vaso, resultado de un trauma contundente. El cuerpo estaba atado, colocado en un soporte para sombrilla y luego arrojado al río Men. Se supone que era originaria de la zona fronteriza entre Pakistán y Afganistán, pero vivía en la región de Alemania. Posiblemente como sirvienta, según sugiere el objeto similar a un pañuelo que llevaba consigo. Sin embargo, las investigaciones locales no proporcionaron pistas sobre su identidad o la identidad de su o sus agresores. No se puede descartar la posibilidad de que estuviera involucrada en círculos diplomáticos, lo que dificultará las investigaciones debido a la inmunidad política.
El cuerpo fue enterrado en un cementerio y el costo del funeral fue cubierto por donaciones de los investigadores. A pesar de que han pasado muchos años desde el incidente, el caso sigue atrayendo una atención significativa en busca de respuestas. Shauna Maynard. El 21 de abril de 1998, el cuerpo sin vida de Shauna Maynard, de 17 años, fue encontrado cerca de la intersección de Blue Diamond Road y Decatur Boulevard en Las Vegas. La habían secuestrado y asesinado a tiros. Su asesino nunca ha sido encontrado. El 22 de agosto de 2015, un usuario anónimo en un tablero de 4chan publicó que había matado a varias mujeres y quería que otros adivinaran a quién había matado y, a cambio, las llevaría a un cuerpo que arrojó en 1999. Finalmente, cuando otro usuario adivinó correctamente un nombre, el presunto asesino publicó fotografías de una mujer joven en el hilo, tanto cuando estaba viva como muerta, dando a entender que parecía disfrutar de estar con él antes de su muerte. Varios usuarios se unieron y descubrieron que la mujer era Shauna Maynard, cuyo asesino nunca había sido atrapado. Aunque el FBI intervino, el usuario no ha publicado nada más desde entonces y no ha sido identificado. Nicole Brown y Ron Goldman. Nicole Brown Simpson y Ronald Goldman fueron víctimas de un famoso caso de asesinato ocurrido el 12 de junio de 1994, en Los Ángeles. Nicole Brown Simpson era la exesposa del famoso jugador de fútbol americano O.J. Simpson. Ron Goldman era un amigo de Nicole que fue asesinado junto a ella en su casa. La noche del 12 de junio de 1994, Nicole Brown Simpson y Ronald Goldman fueron encontrados apuñalados hasta la muerte fuera del condominio de Nicole. Fueron apuñalados múltiples veces y sus cuerpos mostraban signos de una violenta lucha. Nicole tenía 35 años en ese momento, y Ron tenía 25. El famoso jugador de fútbol americano Simpson, el exmarido de Nicole, se convirtió rápidamente en el principal sospechoso del asesinato. La famosa persecución en automóvil de Simpson, transmitida en vivo por televisión, ocurrió el 17 de junio de 1994, cuando él intentó huir de la policía. Finalmente, se entregó a las autoridades. El juicio comenzó el 24 de enero de 1995 y se convirtió en uno de los casos judiciales más mediáticos y controvertidos de la historia de Estados Unidos. El equipo de defensa de Simpson argumentó que las pruebas habían sido manipuladas y que él había sido víctima de racismo por parte de la policía. El 3 de octubre de 1995, Simpson fue absuelto de los cargos de asesinato en el juicio penal. Sin embargo, en febrero de 1997, la familia de Ron Goldman presentó una demanda civil contra Simpson por homicidio culposo y obtuvo un veredicto a su favor. En el juicio civil, Simpson fue declarado responsable de las muertes de Nicole Brown Simpson y Ronald Goldman y fue ordenado a pagar una indemnización considerable a las familias de las víctimas. La cantidad total superó los $33 millones. El caso de Nicole Brown Simpson y Ron Goldman sigue siendo objeto de interés público y debate en todo el mundo. Aunque O.J. Simpson fue absuelto en el juicio penal, muchas personas siguen creyendo que él fue el responsable de los asesinatos. Las afirmaciones sobre una supuesta relación amorosa entre Ron y Nicole son parte de teorías de conspiración y rumores que han circulado desde el caso. Bob Crane. Robert Edward Crane fue un actor estadounidense conocido principalmente por su papel en la serie de televisión Hogan's Heroes, que se emitió desde 1965 hasta 1971. El 29 de junio de 1978, Bob Crane fue encontrado muerto en su apartamento en Scottsdale, Arizona. Había sido golpeado en la cabeza con un objeto contundente, que más tarde se determinó que era una cámara de video. La policía sospechaba inicialmente de John Henry Carpenter, un amigo de Crane y un técnico de vídeo aficionado que solía acompañarlo en encuentros sexuales con mujeres y grabarlos. Sin embargo, Carpenter fue absuelto en el juicio por falta de pruebas concluyentes. Asesinatos de la familia Borden. La familia Borden, residente en Massachusetts, estaba compuesta por el patriarca Andrew Borden, un hombre de negocios adinerado y propietario de varias propiedades, su esposa Abby, y las hijas de Andrew de su primer matrimonio, Emma y Lizzie. Aunque la familia vivía en una casa grande, se decía que las relaciones familiares eran tensas. Lizzie y Emma no se llevaban bien con su madrastra Abby, y había conflictos financieros significativos en la familia.
El 4 de agosto de 1892, un día caluroso de verano, Andrew Borden fue encontrado muerto en el sofá de la sala de estar de su casa. Había sido brutalmente golpeado en la cabeza con un hacha. Más tarde ese mismo día, Abby Borden fue descubierta muerta en el segundo piso de la casa, también víctima de golpes de hacha. Ambos asesinatos fueron extraordinariamente violentos y brutales. Litzie, la hija de Andrew, fue arrestada y llevada a juicio por los asesinatos de su padre y madrastra. El juicio fue un evento sensacional en la época, seguido de cerca por el público y los medios de comunicación. La defensa de Litzie argumentó que no había pruebas suficientes para condenarla y que había sido injustamente acusada. Durante el juicio, se presentaron pruebas contradictorias y la defensa logró sembrar dudas razonables en la mente del jurado. Finalmente, el jurado declaró a Litzie Borden no culpable en junio de 1893. A pesar de la absolución, el caso dejó una sombra de sospecha sobre Litzie para el resto de su vida. La sociedad se mostró dividida sobre su inocencia y persistieron teorías y rumores sobre su posible participación en los asesinatos. El caso fue conmemorado en una popular rima sobre la cuerda para saltar, cantada con la melodía de la entonces popular canción Tarrara Bunde Ay. Lizzie Borden took an axe and gave her mother 40 whacks. When she saw what she had done, she gave her father 41. Lizzie Borden took an axe and gave her mother 40 whacks. When she saw what she had done, she gave her father 41. Killing of Chandra Levy. Chandra Levy, una joven de 24 años originaria de California, estaba realizando una pasantía en la Oficina de Iniciativas Juveniles del Departamento de Asuntos de Veteranos en Washington. Después de Cristo era una joven brillante y ambiciosa que soñaba con tener una carrera en el campo de la seguridad nacional y las políticas públicas. El 1 de mayo de 2001, Chandra Levy desapareció misteriosamente. Se perdió contacto con ella y fue vista por última vez en un gimnasio local. La desaparición de Levy se convirtió en un caso de alto perfil, especialmente después de que se revelara que había estado teniendo una relación amorosa con el congresista Gary Condit, un político casado en ese momento. El 22 de mayo de 2002, más de un año después de su desaparición, el cuerpo de Chandra Levy fue descubierto en el Parque Rock Creek, un área boscosa en Washington. Después de Cristo, la causa de su muerte fue estrangulamiento. Durante la investigación, se centraron en Gary Condit como sospechoso inicial debido a su relación con Levy. Sin embargo, nunca se encontraron pruebas suficientes para implicarlo en el asesinato. Más tarde, en 2009, un inmigrante salvadoreño llamado Ingmar Wandike fue arrestado y acusado del asesinato de Chandra Levy. Wandike estaba cumpliendo una condena por otros delitos en el momento de su arresto. En 2010, Ingmar Wandike fue condenado por el asesinato de Chandra Levy. Sin embargo, en 2015, un juez anuló su condena y ordenó un nuevo juicio debido a problemas con el testimonio de un testigo clave. Antes de que se llevara a cabo el nuevo juicio, en 2016, los fiscales decidieron retirar los cargos contra Wandike, citando preocupaciones sobre la credibilidad del testimonio y la falta de pruebas sólidas. A pesar de que se retiraron los cargos contra Wandike, el caso de la muerte de Chandra Levy sigue siendo un misterio sin resolver. A lo largo de los años, ha habido especulaciones y teorías sobre quién podría haber sido el verdadero asesino, pero ninguna ha sido confirmada. La familia de Chandra Levy ha continuado buscando respuestas y justicia, pero el caso permanece sin resolver y sigue siendo uno de los crímenes más enigmáticos de Washington. Bugsy Siegel.
Benjamin Bugsy Siegel fue un infame gángster estadounidense que desempeñó un papel importante en el auge de Las Vegas como el centro de juego y entretenimiento que conocemos hoy en día. Nacido el 28 de febrero de 1906 en Brooklyn, Nueva York, Siegel creció en un entorno difícil y se involucró en actividades delictivas desde temprana edad. Se unió a pandillas juveniles y eventualmente se convirtió en un gángster a tiempo completo durante la era de la ley seca en Estados Unidos. Durante la década de 1920, Siegel se involucró en actividades criminales como el juego, la extorsión y el contrabando de alcohol. En la década de 1940, Siegel se trasladó a California y luego a Las Vegas, donde visualizó el potencial de la ciudad para convertirse en un centro de juego. Con la ayuda de financiamiento de la mafia, Siegel supervisó la construcción y operación del Flamingo Hotel, que se convirtió en el primer gran resort y casino en Las Vegas. Aunque inicialmente enfrentó desafíos y problemas financieros, el Flamingo eventualmente se convirtió en un éxito y marcó el comienzo de la expansión del juego en Las Vegas. El 20 de junio de 1947, Benjamin Bugsy Siegel fue asesinado a tiros en su hogar. Estaba sentado en la sala de estar de su casa, leyendo el periódico y fumando un cigarrillo. Alrededor de las 10 de la mañana, alguien disparó a través de la ventana con una pistola. Varias balas impactaron en el lado derecho de su cara y cuello, causando lesiones mortales. La escena del crimen fue descrita como extremadamente sangrienta. Bugsy Siegel fue declarado muerto en el acto, a los 41 años de edad. Su muerte fue un golpe significativo para la comunidad criminal y para el desarrollo del juego en Las Vegas, ya que Siegel fue una figura central en el auge de la ciudad como un destino de juego. El asesinato de Bugsy Siegel nunca fue oficialmente resuelto, y los detalles exactos de quién lo mató y por qué han sido objeto de especulación y teorías de conspiración a lo largo de los años. Algunas teorías sugieren que el asesinato estuvo relacionado con desacuerdos internos dentro de la mafia, particularmente en torno al costo y la administración del Flamingo Hotel en Las Vegas, que Siegel supervisaba. Otras teorías sugieren que pudo haber estado relacionado con deudas de juego, venganzas personales o incluso motivaciones políticas. Sin embargo, ninguna de estas teorías ha sido confirmada y el caso sigue siendo un misterio sin resolver en la historia del crimen organizado. Amber Agerman. La alerta Amber es un sistema de notificación de emergencia implementado en varios países, incluyendo Estados Unidos, diseñado para alertar al público sobre secuestros de niños. El 13 de enero de 1996, Amber Agerman, una niña estadounidense de 9 años, fue secuestrada mientras andaba en su bicicleta cerca de su hogar en Arlington, Texas. Los testigos informaron haber visto a un hombre desconocido arrastrarla fuera de su bicicleta y llevarla a la fuerza a su camioneta. A pesar de los esfuerzos desesperados de la comunidad y las autoridades, el cuerpo de Amber fue descubierto 4 días después en un arroyo cercano. La causa de su muerte fue determinada como asfixia. A pesar de que una recompensa de $75,000 fue ofrecida por información que condujera al asesino de Amber, nunca fue encontrado. El 20 de abril de 2009, un grupo de estudiantes universitarios con Cold Border College tomó el caso del Instituto de Investigación, e inició una persecución de 1 año para resolver el caso. Los voluntarios también revisaron otros casos de alto perfil de los casos fríos, tales como Chandra Levy, el caso del que hablé hace poco. A los pocos días, la madre de Agerman, Donna Norris, estuvo pidiendo leyes más estrictas que rigen los delincuentes sexuales. La trágica muerte de Amber conmovió a la nación y llevó a la creación del sistema de alerta Amber. Este sistema permite la rápida difusión de información sobre niños desaparecidos a través de estaciones de radio y televisión, así como mensajes en carreteras electrónicas, solicitando la colaboración del público en la búsqueda del niño desaparecido. Desde su implementación, la alerta Amber ha sido fundamental en la localización y recuperación de numerosos niños desaparecidos en todo el mundo. Asesinato de Sergei Kirov. El 1 de diciembre de 1934, Sergei Kirov, un influyente político soviético y miembro del Politburó del Partido Comunista de la Unión Soviética, fue asesinado en Leningrado, actual San Petersburgo.
Este evento marcó un punto de inflexión en la historia de la Unión Soviética, desencadenando una serie de eventos que llevarían a la Gran Purga, una brutal campaña de represión política y purgas dentro del partido y la sociedad soviética. El 1 de diciembre de 1934, Kirov fue asesinado en la sede del Partido Comunista en Leningrado por Leonid Nikolayev, un joven comunista desilusionado. Aunque se alegó que Nikolayev actuó solo debido a la ira por su despido del partido, existen teorías ampliamente aceptadas que sugieren que el asesinato de Kirov fue parte de una conspiración dentro del partido. El asesinato de Kirov se utilizó como pretexto para iniciar la Gran Purga, una serie de purgas políticas, ejecuciones y deportaciones que afectaron a millones de personas en la Unión Soviética. Stalin aprovechó el asesinato para eliminar a sus rivales políticos y consolidar su poder absoluto. Muchos prominentes líderes comunistas, intelectuales y ciudadanos comunes fueron arrestados, juzgados y ejecutados o enviados a campos de trabajo forzado. El asesinato de Sergei Kirov y las purgas subsiguientes tuvieron un impacto significativo en la Unión Soviética. Crearon un clima de miedo y desconfianza, silenciando cualquier forma de oposición y estableciendo un régimen totalitario bajo el control absoluto de Stalin. Este período oscuro en la historia soviética dejó cicatrices profundas en el tejido social y político del país, y su legado continúa siendo objeto de estudio y reflexión en la actualidad. Gareth Jones. Gareth Richard Vaughan Jones fue un periodista galés nacido el 13 de agosto de 1905 y fallecido trágicamente el 12 de agosto de 1935. Jones se destacó por su coraje y dedicación al periodismo investigativo, particularmente por exponer la verdad detrás de la hambruna que azotó Ucrania en la década de 1930, un evento que se conoce como el Holodomor. Jones nació en Barry, Gales, y estudió en la Universidad de Cambridge, donde se graduó en francés, alemán y ruso. Su habilidad para los idiomas y su pasión por la política internacional lo llevaron a una carrera como periodista. En 1933, Jones viajó a la Unión Soviética para investigar los logros del primer plan quinquenal de Stalin. Durante su viaje, decidió aventurarse a Ucrania, donde fue testigo de primera mano de la hambruna que estaba ocurriendo como resultado de las políticas de colectivización forzada y confiscación de grano por parte del gobierno soviético. Jones fue uno de los primeros periodistas extranjeros en informar sobre la tragedia del Holodomor. Su valiente cobertura fue publicada en varios periódicos y revistas. Desafió la negación soviética y la censura para contar la historia de la hambruna y las terribles condiciones en las que vivían los ucranianos. Trágicamente, Gareth Jones murió a los 29 años en circunstancias misteriosas en China, un año antes del inicio de la Segunda Guerra Mundial. Aunque su muerte fue oficialmente registrada como un accidente, persisten teorías de conspiración sobre su posible asesinato debido a sus revelaciones incómodas sobre la Unión Soviética. La valentía de Gareth Jones al exponer la verdad sobre el Holodomor ha sido reconocida y apreciada en años posteriores. Se le considera un héroe del periodismo y un símbolo de integridad y valentía en la profesión. Su historia ha sido contada en numerosos libros, documentales y películas, destacando la importancia de la libertad de prensa y la responsabilidad de los periodistas en informar sobre las injusticias en el mundo.